En el año 2000, Eminem lanzó un álbum que sacudió al mundo de la música y dejó una marca imborrable en la cultura. Estamos hablando de The Marshall Mathers LP, un proyecto audaz, polémico y aclamado por la crítica. Pero junto con su éxito comercial, The Marshall Mathers LP desató una ola de controversias y polémicas que rodearon a Eminem. Sus letras provocativas que abordaban temas sensibles generaron debates intensos sobre la libertad de expresión y la censura. En este video exploraremos tanto el impacto comercial de The Marshall Mathers LP como las controversias y polémicas que lo acompañaron. Analizaremos su legado e influencia. Eminem se convirtió en uno de los artistas más prominentes de la década de 2000. Su estilo único de rap, letras crudas y habilidades inigualables lo catapultaron al estrellato mundial. Pero fue con su tercer álbum de The Marshall Mathers LP que Eminem alcanzó nuevas alturas y desató la controversia en el proceso. La creación del álbum fue un proceso emocionalmente intenso y desafiante para Eminem y su equipo de producción. Después del éxito de Slim Shady LP, había altas expectativas en torno a su siguiente álbum. Eminem se sumergió en su vida personal y sus experiencias para encontrar la inspiración necesaria para las letras del álbum. El álbum se destacaría por su contenido crudo y controvertido, abordando temas como la violencia, la fama y su relación tumultuosa con su madre. Dentro del sello discográfico había mucho optimismo sobre lo exitoso que sería este álbum. Estas expectativas supusieron una gran presión sobre Eminem, quien también quería tener éxito, pero sobre todo quería respeto. Había una mezcla de emoción y preocupación sobre cómo el álbum sería recibido por el público y la crítica. A pesar de las expectativas, el álbum superó todas las barreras. Lanzado el 23 de mayo de 2000, The Marshall Mathers LP fue un éxito inmediato, un álbum audaz y personal que exploró temas oscuros de la vida de Eminem, desde su infancia problemática hasta su lucha contra la fama y sus demonios internos. El álbum capturó la atención del mundo y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. El éxito comercial del álbum fue impresionante, debutó en el número 1 de la lista de Billboard en Estados Unidos y vendió más de 1.78 millones de copias en su primera semana, convirtiéndolo en el álbum de rap más vendido en una semana. Permaneció en el primer puesto durante varias semanas y se mantuvo en el top 10 durante meses, consolidando a Eminem como una fuerza dominante en la industria del rap. The Marshall Mathers LP recibió elogios de la crítica por su calidad lírica, producción innovadora y la habilidad única de Eminem para contar historias impactantes y emocionales. Los críticos alabaron su habilidad para combinar letras inteligentes, juegos de palabras ingeniosos y fluidez en el rap. El álbum fue elogiado por abordar temas personales y sociales. El álbum presentó varios sencillos exitosos que se convirtieron en himnos del rap. Canciones como The Real Slim Shady, Stan y The Way I Am dominaron las listas de éxitos y resonaron con el público debido a su contenido provocador y la forma en que Eminem abordó temas controvertidos de manera cruda y directa. The Real Slim Shady fue el primer sencillo lanzado del álbum y se convirtió en un gran éxito. La canción destacó por su estilo humorístico y provocador, en el cual Eminem se burlaba de las cantantes de pop y criticaba a otras celebridades y figuras públicas. El sencillo alcanzó el número 4 en la lista Billboard Hot 100, consolidando a Eminem como una figura controvertida y talentosa en la industria musical. A través de sus versos rápidos y llenos de humor negro, Eminem critica a las celebridades, se mofa de otros artistas y se autodenomina como la única voz auténtica en medio de una industria llena de imitadores y falsedad. La actuación de Eminem en los MTV Video Music Awards de 2000 es considerada como una de las presentaciones más icónicas en la historia del rap. En el escenario, Eminem apareció rodeado de cientos de imitadores vestidos como él, creando un efecto visual impactante y reforzando el mensaje de la canción sobre la falta de originalidad en la industria de la música. La presentación dejó una fuerte impresión en el público y en los espectadores. Stan es uno de los sencillos más icónicos de Eminem y del álbum. La canción relata la obsesión de un fanático con su ídolo y las trágicas consecuencias de esa obsesión. La narrativa emocional y cruda de la canción, combinada con la colaboración vocal de Dido, resonó con el público y se convirtió en un éxito internacional. Stan alcanzó el número 1 en varias listas de éxitos y se considera una de las mejores canciones de Eminem hasta la fecha. Stan ha sido elogiada por su narrativa compleja y su capacidad para abordar temas como la fama, la adoración de los fanáticos y la salud mental. La canción ha dejado una marca duradera en la música y se ha convertido en un clásico. Además, el término Stan se ha utilizado para describir a los fanáticos obsesionados.
Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. The Way I Am es otro sencillo destacado del álbum que muestra la actitud desafiante y sin filtros de Eminem. La canción aborda su lucha contra la fama, la presión de la industria y una respuesta a las críticas impuestas sobre él. La canción ha sido aclamada por su honestidad y su capacidad para capturar la ira y la frustración que experimentaba en ese momento de su vida y carrera. La canción se caracteriza por su producción oscura y cruda, con un ritmo pesado y una melodía que permite que las letras de Eminem tomen el centro de atención. Su entrega apasionada hace de The Way I Am una de las canciones más poderosas y memorables de su carrera. The Marshall Mathers LP recibió numerosos premios y reconocimientos debido a su impacto y éxito tanto comercial como artístico. El álbum ganó el premio Grammy al mejor álbum de rap. Además, la canción de Real Slim Shady ganó el Grammy a la mejor interpretación de rap solista. El videoclip de Real Slim Shady también ganó el premio al mejor video masculino y el premio al mejor video de rap en los MTV Video Music Awards, entre otros muchos más premios. El álbum no fue solo un logro comercial, sino también un hito cultural que rompió barreras. Eminem rompió barreras raciales y sociales al ganar reconocimiento en la industria del rap. A pesar de ser un rapero blanco en un género predominantemente afroamericano, su estilo único y letras atrajeron a una amplia audiencia y trascendieron los límites del rap. Después de ver el inmenso éxito de The Marshall Mathers LP, es imprescindible adentrarnos en las numerosas controversias que rodearon a Eminem, o mejor dicho a Slim Shady, quien se convirtió en el rey de la controversia. Eminem se sumergió más profundamente en su personaje de Slim Shady, un alter ego creado para expresar su lado más oscuro y provocativo. Slim Shady no tenía miedo de abordar temas tabúes, hacer comentarios desafiantes y utilizar lenguaje explícito en sus letras. Esto, combinado con la destreza lírica y la habilidad de Eminem para contar historias crudas y emocionales, genera una tormenta de controversia en la industria musical y en la sociedad en general. Slim Shady se convirtió en un ícono de la controversia y Eminem se vio envuelto en una serie de enfrentamientos públicos con otros artistas y críticos. Las letras de sus canciones, sus comentarios en entrevistas y su presencia en el escenario generaba titulares y debates acalorados. Algunos lo veían como un artista innovador y valiente, mientras que otros lo criticaban por su contenido ofensivo y sus supuestas influencias negativas en la juventud. A lo largo del álbum, Eminem aborda temas sensibles como la violencia doméstica, la homofobia, el abuso de drogas y las relaciones conflictivas, lo que generó reacciones encontradas en el público y la industria de la música. Una de las canciones más polémicas del álbum es Kim, en la que Eminem representa una conversación ficticia con su ex esposa, cargada de violencia y rabia. La canción fue criticada por su representación gráfica y perturbadora de una relación abusiva, lo que llevó a debates sobre los límites que estaba sobrepasando Eminem. Otra canción que generó controversia fue Kill You, en la que Eminem hace referencias violentas hacia su madre y las mujeres en general. Las letras provocativas y el tono agresivo de la canción suscitaron críticas y preocupación por su impacto en los oyentes más jóvenes. Eminem se convirtió en objeto de crítica por su actitud hacia las mujeres y la comunidad LGBTQ+. En canciones como Criminal y The Real Slim Shady utilizó lenguaje ofensivo y estereotipos negativos, lo que generó acusaciones de misoginia y homofobia. Una de las polémicas más destacadas fue su rivalidad pública contra varios artistas de pop en ese momento. En The Real Slim Shady, Eminem criticó abiertamente a figuras prominentes de la música pop como Christina Aguilera, Britney Spears y NSYNC. Sus letras contenían comentarios ofensivos y provocativos hacia estos artistas, generando controversia y desencadenando respuestas en la industria musical. Estos enfrentamientos contribuyeron a la imagen de Eminem como un rapero polémico y provocador. Otra polémica importante se produjo en la canción I'm Back, donde Eminem hace referencia a la masacre de Columbine High School ocurrida en 1999, que resultó en la muerte de varios estudiantes. Esto provocó aún más críticas hacia Eminem, lo acusaban de influir negativamente en los jóvenes, y un tema tan controvertido como este en los Estados Unidos hizo que Eminem censurara los versos donde hacía referencia a este hecho.
fall in line. Add an AK-47, a revolver, a 9. Ante las críticas y controversias que rodearon a The Marshall Mathers LP, Eminem, en lugar de retroceder o ceder ante la presión, el rapero de Detroit se enfrentó a las críticas de frente y defendió su libertad de expresión. Eminem respondió a las críticas y a las interpretaciones erróneas de su música y su persona. Utilizó el sarcasmo y la ironía para señalar la hipocresía y la doble moral en la sociedad y la industria de la música. En lugar de disculparse por su contenido controvertido, Eminem defendió su derecho a expresarse libremente y defendió la importancia del rap como un reflejo de la realidad y las experiencias personales. Al mismo tiempo resaltó la importancia de no tomar sus letras literalmente y que todo era parte de la ira de su alter ego Slim Shady. The Marshall Mathers LP fue un álbum colosalmente exitoso que catapultó a Eminem a la cima de la industria musical. Su habilidad lírica, su narración y su estilo único capturaron la atención del mundo y lo convirtieron en una fuerza imparable en el rap. A pesar de las controversias, The Marshall Mathers LP dejó un legado duradero en la música. Fue un hito en la carrera de Eminem y consolidó su estatus como uno de los artistas más destacados del género. El álbum no solo fue un éxito comercial, sino que también abrió puertas para futuros artistas. Eminem demostró que el talento y la habilidad no tienen barreras raciales. Su éxito y reconocimiento en la comunidad del rap allanaron el camino para que otros artistas blancos se encontraran aceptados y valorados en un género que históricamente había sido dominado por artistas negros. Su influencia se extiende más allá de la música, ya que Eminem se convirtió en un ícono cultural que desafió la censura y dio voz a los marginados y a aquellos que se sintieron incomprendidos. Su habilidad para contar historias crudas y reveladoras lo convirtió en un narrador magistral y en un referente para las generaciones futuras de artistas de rap. En resumen, The Marshall Mathers LP es un álbum que marcó un antes y un después en la carrera de Eminem. A pesar de las controversias, su impacto en la música es innegable. Continúa siendo un hito en la historia del rap y dejó una huella imborrable en el hip hop.